principios de este mes, las tensiones entre Israel y Palestina resurgieron. Las imágenes de ataques con misiles de ambos lados invadieron los medios de comunicación. Este conflicto, que lleva décadas sucediendo, es uno de los más complicados de nuestros tiempos. Así que este flashback no pretende decirlo todo, porque es imposible, ni tampoco busca mostrar un bueno versus un malo, sino que intenta presentarte un acercamiento al inicio de la pugna y las dos primeras guerras entre estos colectivos. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Para comenzar, se debe entender qué es el sionismo, es decir, el movimiento político de carácter nacionalista que surgió en Europa a fines del siglo XIX, como respuesta a las prácticas antisemíticas. El sionismo propone el regreso de los judíos a Palestina, tanto por motivos religiosos como de herencia histórica, puesto que argumenta que los judíos son descendientes de los antiguos hebreos que ocuparon la región en disputa. Se le esperaba que en cuanto los judíos dispusieran de un país propio, se convirtieran en un pueblo como los demás y que las demás naciones se comportarían con ellos igual que con el resto, y que poco a poco el antisemitismo iría remitiendo. Aunque depende de la perspectiva con la que se analiza el conflicto, el inicio del mismo generalmente se ha localizado en los pactos realizados durante la Primera Guerra Mundial. Lo que pasó es que Gran Bretaña hizo acuerdos con Sharif Hussain, representante árabe, para la creación de un Estado árabe, en territorios que entonces pertenecían al Imperio Otomano. Esto cuando se terminara la guerra. Sin embargo, los mismos británicos habían ofrecido tierras en el Medio Oriente, de Damasco a Mosul, tanto a franceses como a judíos. Así, en 1917 se firmó la famosa Declaración Balfour, la que textualmente manifestó que el gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores refuerzos para facilitar el logro de este objetivo. En pocas palabras, el Reino Unido jugó a hacer tratos con los judíos y los árabes, avivando así uno de los conflictos más difíciles de resolver en tiempos modernos. Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, la Declaración Balfour fue respaldada por las potencias aliadas y también fue incluida en el mandato británico sobre Palestina en julio de 1922. Esto significó que Reino Unido quedaba formalmente encargado de la administración de estos territorios. La Declaración Balfour, en conjunto con las malas condiciones sociales y económicas que atravesaban los judíos europeos, contribuyeron a la alta migración de este grupo a la Palestina manejada por el Reino Unido. La nueva población compró terrenos a los británicos y después a los mismos palestinos, para así, poco a poco, formar colonias. Según narra la investigadora Anne Mosley Lech, con el tiempo, la venta de tierras fue contraproducente para los árabes palestinos, quienes se quedaban sin territorios y lentamente sin empleo, porque los residentes judíos preferían contratar a su misma gente para que trabajara en las tierras adquiridas. Tanto las Naciones Unidas como estudiosos del tema han coincidido en que casi desde el principio del mandato británico, árabes y judíos disputaron la tierra de Palestina. Ambos organizaron grupos terroristas y sociedades secretas, los árabes para defender sus hogares y su tierra y los judíos para conseguir una patria. Esto según Roberto Marín Guzmán, doctor en Historia del Medio Oriente y en Estudios Islámicos. Las décadas de 1920, 30 y 40 estuvieron marcadas por enfrentamientos entre los bandos judíos y árabes, tanto como de parte de ambos hacia los británicos, por considerarlos como favorecedores de un bando o del otro. El conflicto alcanzó momentos críticos tras la Segunda Guerra Mundial. En 1946, grupos extremos sionistas cometieron un atentado en el Hotel King David de Jerusalén, y un año después se efectuaron ataques a bases militares en Palestina. En 1947 se llevó el asunto palestino ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Desde ahí se propuso el plan de partición de Palestina, en el que se dividía al territorio en dos estados, uno árabe y otro judío, y Jerusalén pasaba a ser una zona internacional. Este modelo se aplicó y no funcionó muy bien que digamos. Los nuevos estados, judío y árabe, se debían regir por constituciones democráticas y comprometerse a resolver los conflictos de manera pacífica. También debían garantizar los derechos religiosos
y el libre acceso a los lugares sagrados. Los problemas comenzaron porque el territorio repartido al Estado judío era más grande que el que recibieron los palestinos, a pesar de que estos tenían una población mayor. Otro cuestionamiento fue que aparentemente las tierras delegadas a los judíos eran de mejor calidad y más fértiles. Por esto, no fue sorpresa que los árabes palestinos consideraran como injustas las propuestas de la ONU y se opusieran a la partición. Poco después, en 1948, Israel nació oficialmente como un Estado, hecho que dio lugar para la primera guerra árabe-israelí. El 15 de mayo del 48, los ejércitos de los países árabes, Egipto, Líbano, Siria, Irak y Transjordania entraron en Palestina y la guerra se convirtió en internacional. A pesar de enfrentarse a 5 países, Israel obtuvo importantes conquistas territoriales que marcarían las fronteras del nuevo Estado y no se limitaban al mapa de partición original. Esto tuvo consecuencias importantes, como el desplazamiento de poblaciones árabes palestinas, generando una crisis de refugiados. Para cuando se creó el Estado de Israel, el mandato del Reino Unido sobre Palestina había terminado. El nuevo Estado además recibió el reconocimiento de facto de Estados Unidos y de la Unión Soviética, lo que significó un apoyo fundamental para Israel ante la reacción árabe. Estos datos son importantes para entender cómo se desenvolvieron los sucesos en este conflicto armado. Ante las hostilidades, la ONU designó al conde Folke Bernadotte, diplomático sueco, para mediar entre las partes, pero él mismo fue asesinado. Así que se tuvo que dar a cabo otra mediación, en la que se llegó a un armisticio. El segundo de los conflictos armados se dio en 1956 tras la nacionalización del Canal de Suez. Con esto, el paso marítimo dejaba de estar bajo el control del Reino Unido y pasaba a ser de Egipto. A los británicos claramente no les era conveniente perder el control del canal, ya que era geopolíticamente relevante y además traía ingresos para la potencia europea. Así que Gran Bretaña, Francia e Israel se aliaron para luchar contra Egipto, en lo que es conocida como la crisis del Canal de Suez. El ataque de la coalición de países contra Egipto fue coordinada y superior a la defensiva egipcia, y en 1957, después de numerosas bajas y agresiones, la ONU exigió la retirada de las tropas israelíes del territorio egipcio. Las guerras mundiales, los pactos entre países y la inquebrantable postura de dos bandos que buscan un mismo territorio han sido ejes del conflicto árabe-israelí. ¿Y tú, qué conocías del inicio de esta disputa? Y ahora, como todos los finales de los flashbacks, les presentamos los comentarios que nos dejan en episodios pasados. En el de los museos, Jamie Falcon, dómenle mi comentario. La imagen de los museos jerárquica me recuerda a los zoológicos humanos en París. Por otro lado, creo que esta imagen está cambiando. El MUNA tiene por el momento una sección sobre género e igualdad, donde las representaciones expuestas son del colectivo Cochinelle, me parece que así se dice, y muestran la represión del gobierno de León Febres Cordero hacia los grupos LGTBQ+. Y es interesante escuchar las voces que fueron parte del escenario, que en su momento no tuvieron la oportunidad de escribir un libro o una publicación, entre comillas, digna de un museo o de ser estudiada. Sin embargo, recoger las perspectivas del pueblo o de la gente que vivió dicho suceso para mí es una forma de mostrar la historia desde la igualdad y la justicia. Muchas gracias, Jamie, por tu comentario. Creo que justamente este es el punto de la nueva museología y de lo que se está tratando de hacer en general desde los aspectos desde los lugares de la memoria actuales, que se están revisando y se están poniendo en juego estas nuevas voces, que ya no sea obviamente los mismos grupos que hablen, sino que ya se hable desde una particularidad y entrar en juego, ¿no? Que es algo que nos permiten las exposiciones itinerantes, por ejemplo, y el MUNA creo que hace un trabajo importante en ese aspecto. Jessie Nar nos dijo: gracias por toda esta valiosa información. Los museos deberían democratizar el conocimiento. Además, nuestra historia debería recuperarse y contarse desde nuestras vivencias, desde nuestra perspectiva de países suramericanos, no desde un ojo externo europeo. Gracias, Jessie. Justamente creo que va por ahí lo que se muestra en estas nuevas perspectivas de cómo crear colecciones, de cómo crear al museo, de involucrar a distintos públicos, porque claramente tenemos un pensamiento importante desde aquí también que vale la pena ser conocido y ser expresado. Entonces, sí, justamente desde ahí va. Ya saben que si quieren que yo lea sus comentarios, déjenlos aquí abajo y los podré leer en un próximo video.